y a la labor realizada a lo largo de su vida por la difusión del buen libro. En este homenaje hablarán por su obra. En primer término, las profesoras Elena Rival, investigadora asociada del CDE y coordinadora de la nueva edición nacional del Quijote, Susana Monreal, profesora emérita de la Universidad Católica del Uruguay, María de los Ángeles González, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias y Educación de la Universidad de la República, y finalmente los profesores Gustavo Martínez, ex docente del Instituto de Profesores Artigas, y Juan Diego Vila, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes de dejar el uso de la palabra a los integrantes del panel, queremos agradecer a la Biblioteca Nacional y a su director por recibirnos esta tarde y señalar la presencia del encargado de asuntos culturales de la Embajada de México en Uruguay, Salvador Hernández, a los representantes de la Comisión de Fomento de la Cañada, Bárbara Martino de Montevideo, y al escultor uruguayo Octavio Ferreira. Esta actividad está siendo grabada y será compartida en el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Así dejo el uso de la palabra a la profesora Elena. Gracias, Natalia. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Nos acercamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un 9 de octubre también, pero de 1547, bautizaban a Miguel de Cervantes, y aunque seguramente nació el 29 de septiembre, el día de San Miguel, el acta de bautismo es el único documento que ha llegado a nosotros. Hemos querido también distinguir este año 2024 porque se cumplen exactamente 90 años de la presentación en el ámbito del Cervantismo Internacional de la primera edición completa editada en Sudamérica del Quijote de la Mancha de Cervantes, aquí en Montevideo en 1880, por parte del periódico La Colonia Española, como regalo a sus suscriptores. El bibliófilo y coleccionista cervantista Arturo Salambrín, que nació en Montevideo en 1888 y murió en 1975, fue un apasionado y generoso fundador, mecena y gestor de bibliotecas en todo el país, difundiendo, promoviendo los valores del buen libro y de la Biblia laica, como él llamaba a la novela de Cervantes. Salambrín publica un extenso artículo que vamos a ver en pantalla enseguida, en el periódico, en un suplemento que el periódico En Bien Público sacó en agosto de 1930, cuando se cumplían los 100 años de la primera constitución en el Uruguay. En ese suplemento, un extenso artículo de Salambrín explicaba sobre las características de esta primera edición del siglo XIX. Aquí lo tenemos en la página del artículo. También planteaba las características del contexto del cervantismo en el Uruguay y sus anhelos, sus deseos de una próxima edición en el Uruguay de la novela de Cervantes. Pero es realmente en el año 1934, en la revista Crónica Cervantina, editada en España, y que nucleaba a los especialistas de la época, cuando, gracias a Salambrín, se da a conocer en el ámbito, digamos, internacional del cervantismo. Gracias a un artículo de Juan Suñer y por el facsímil de la edición uruguaya en portada. La Biblioteca Nacional del Uruguay y la colección Salambrín poseen, por supuesto, ejemplares tanto del Quijote uruguayo como de Crónica Cervantina. Hoy estamos celebrando esa edición y a su promotor, recogiendo una de sus aspiraciones. En el marco de los 300 años del proceso fundacional de Montevideo, que ya es ciudad cervantina desde junio del 2015, estamos homenajeando a nuestra ciudad con una edición conmemorativa de Don Quijote de la Mancha.
Permítanme, amigos, antes de terminar, un recuerdo agradecido y un reconocimiento a don Francisco Rico de la Real Academia Española, que el año pasado nos cedió generosamente su texto y notas de la novela de la edición del 2004 de todas las academias de Hispanoamérica. Y también a Jorge Albistu, maestro de profesores, que fue el primero en conocer este proyecto e impulsarlo. Un agradecimiento especial al muy valioso aporte de 10 especialistas con sus trabajos inéditos, especialistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, México, Israel y Uruguay. En representación de los 10, hoy nos acompañan 4 de ellos, que compartirán con nosotros el punto de vista que han elegido para enriquecer la edición uruguaya conmemorativa de los Quijotes de la Mancha. Muchas gracias. Los dejo con ustedes. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto participar de este acto de homenaje a la primera edición sudamericana del Quijote de la Mancha, realizada en esta ciudad de Montevideo. Y agradezco mucho al CDEI de la Universidad de Montevideo la invitación para integrar este panel. Les voy a contar que hace poco más de un año, mi buena y perenne amiga Elena Ruibal, lo de perenne es muy apropiado porque no es frecuente que compartan un acto académico dos personas que se conocen desde los 5 años, me propuso participar de la publicación que comenzaba a prepararse sobre el tema que nos reúne. Y Elena me planteó que ella deseaba que desde mi perfil de historiadora profundizara en el contexto en el que se había realizado la publicación. La tarea me pareció muy interesante, pero no imaginé a las profundidades a las que llegarían los encuentros con el pasado que tendrían lugar. Tomando como punto de partida el proceso modernizador que tuvo lugar en toda Iberoamérica en las décadas a caballo entre los siglos XIX y XX, me sumergí en el análisis de la colectividad española, que a partir del flujo migratorio se fue conformando en Uruguay, y particularmente Montevideo. Un segundo paso me condujo al estudio de la llamada prensa de inmigración, en este caso la española, y más precisamente de la colonia española, el diario que publicó en fascículos entre febrero de 1880 y fines del 81 la obra de Miguel de Cervantes. Por eso titulamos en primera instancia nuestro texto El Uruguay moderno, su colonia española y la primera edición sudamericana del Quijote. Una primera reflexión sobre el pacífico flujo humano europeo, más precisamente español, según la expresión de Carlos Ullar, que fue llegando al país. Es un tema que puede parecernos demasiado conocido, casi banal, cuando nos referimos a la sociedad uruguaya de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero que resulta removedor analizar en sus motivos, sus expectativas, sus ansiedades y todo lo que dejaban atrás los canarios, vascos, catalanes y gallegos y de muchas más regiones que fueron llenando una tierra vacía. Una tierra que había iniciado su vida independiente con una miserable población de 74.000 habitantes. Yo en mis clases les digo siempre a los adolescentes, es menos gente que la que cabe en el estadio, que es bastante, que alcanzaban los 132.000 al terminar la Guerra Grande, para saltar a 220.000 en 1860 y a más de 900.000 en 1900. Con frecuencia, por una imagen idealizada del destino, la gran mayoría viajaba a buscar nuevas oportunidades y a vivir en paz o a evitar la exclusión en algunos casos. Pero también llegaron los inmigrantes calificados, de origen diverso, con formación variada, con riqueza de origen o alcanzada en el destino americano, prestigiosos desde un principio o exitosos después de un cierto tiempo, conformaron las llamadas élites migratorias.
De acuerdo a los estudios realizados, estas élites, que solían ocupar cargos de liderazgo en diversos tipos de asociaciones de carácter mutualista, comercial, recreadoras del espíritu regional o nacionalista, y que fueron portavoces de la colectividad española o grupos locales a través de la prensa e inmigración, cumplieron funciones muy apreciables en relación a sus respectivos colectivos. Fueron referentes respetados, modelos de identidad y puentes de mediación hacia áreas de actividad o de relacionamiento a las que no todos los recién llegados podían acceder. Además, su presencia y sus acciones fueron decisivas en la conformación y el mantenimiento de redes entre viejos y nuevos migrantes. Orientadas hacia diversas áreas de actividad, las élites migratorias fueron también las que desarrollaron en todas las colectividades la prensa de migración, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. Esta prensa, y en particular la española, desarrolló una inserción limitada en la vida política uruguaya, pero mantuvo vinculaciones y adhesiones a partidos o corrientes políticas de su tierra de origen. Otra característica fue la irregularidad de estas numerosas publicaciones, que surgían con un gran entusiasmo, pero se publicaban durante periodos a veces muy breves, por razones personales, financieras o del contexto local, peninsular o mundial. La Colonia Española, que es el diario que nos interesa, publicado entre octubre de 1877 y julio de 1886, fue un representante calificado de la prensa de inmigración española y desplegó todas las particularidades que hemos planteado. De acuerdo a los estudios de Dante Turcati, entre 1864 y 1896, prácticamente fin del siglo XIX, la colectividad española publicó 13 periódicos, a los que habría que agregar una publicación asturiana, una catalana, 3 gallegas y 3 vascas. Solo 5 de los periódicos de la colectividad española salieron por más de un año y a veces con interrupciones. La Colonia Española, como caso excepcional, se publicó sin interrupciones durante 8 años y 9 meses, con directores y redactores que variaron muchas veces en clave regional. Y destacamos lo que señala Marcelo Barragán, historiador argentino especialista en prensa española de las 2 máquinas de plata, a referirse a la existencia de, cito, una gran circulación de individuos a través de la navegación de cabotaje, una estrecha vinculación institucional y relaciones establecidas entre las comunidades de inmigrantes de ambas orillas. Fin de cita. En su primer número, la Colonia Española publicó un extenso y detallado prospecto y un amplio listado de redactores y colaboradores de Montevideo, departamentos orientales y corresponsales. Estoy citando el título. Y en ese prospecto destacaba sus grandes objetivos. En primer lugar, hermanar a España y América, en concreto a Uruguay. Hablo cita, porque si en la primera se menciona de nuestra cuna, en la segunda se cavará fatal e indudablemente nuestra tumba, y ella será la patria nativa de nuestros descendientes, como descendientes son, en remoto o próximo grado, la inmensa mayoría de los orientales. Por otra parte, el nuevo diario se proponía también lograr y mantener la unión entre los españoles, que evidentemente no era fácil de mantener. Abro cita, en las cuestiones internas o externas de la madre patria, las 2000 lenguas que nos separan de su seno nos imponen la obligación y el deber de ser solamente españoles, con mayúscula. Con el paso de los años o solo de los meses se plantearon nuevos objetivos y facetas del diario que nacía. Uno fue la defensa de los inmigrantes españoles, otro, la valorización de la cultura española y de sus riquezas. Claramente en esta línea, el 27 de enero de 1880, la Colonia Española publicó una columna periodística dirigida, entre comillas, a los españoles. Y vuelvo a citar, a pedido de varios amigos y protectores, y deseando corresponder la Colonia Española al alcanzador público que desde su fundación la viene dispensando sus abonados, sin escatimar sacrificio de un género para conservar la independencia en la prensa mexicana y la imparcialidad de todo lo que se refiere a España, fin de cita,
se anunciaba la publicación en separata de una biblioteca de autores selectos. Se agregaba, cito, a fin de popularizar en América los mejores trozos de la literatura española, la primera obra que repartiremos a nuestros suscriptores será El Quijote del Inmortal Cervantes, cuya lectura ha sido siempre admiración de nacionales y extranjeros y se haya traducido en 1500 ediciones a todos los idiomas. Fin de cita. El 1 de febrero de 1880 se inició la publicación sudamericana, la primera publicación sudamericana de, y estas son expresiones del diario español, de un libro extraordinario, del libro más ameno que ha producido el ingenio humano, El Quijote de la Mancha. La historiadora española Marcela García Sebastiani publicó hace más de 10 años un artículo delicioso titulado España fuera de España, el patriotismo español en la inmigración argentina. Yo voy a parafrasear su título y lo voy a mudar a esta orilla para agregar que la publicación del Quijote, cuando no era muy fácil ser español en América, ni siquiera español calificado, fue un modo de exaltar a España fuera de España y de alimentar un patriotismo, una invocación a la patria que era fundamentalmente un móvil de unión, una vía de reconocer su singularidad, sus riquezas culturales y sus virtudes cuando no todos los vientos soplaban a favor. Muchas gracias. Gracias a Elena, en particular y a todos ustedes por estar acá también. También pensé un poco en la idea del homenaje, ¿no? Que es un homenaje, el título de esta convocatoria, a un libro y a una persona, ¿no? A un libro en particular y a su promotor, como dice la convocatoria, que lo descubrió cuando investigó la existencia de ese libro como un mojón extraordinario, el que mencionaron ya Elena y Susana, la edición de Quijote por el periódico de la Colonia Española de Montevideo. Salambrí lo que destacó, lo que le importó de esa edición es destacar que de la primera de América del Sur, ¿no? Competencia. Pero creo que hoy, con más distancia, la mayor importancia que tiene es lo que nos informa acerca de lo que decía Susana, el proyecto editor, la sociedad y la cultura que respaldaba ese proyecto y lo que había detrás, ¿no? Y además, sobre todo, lo valoramos en su excepcionalidad porque el Quijote se editó muy poco en Uruguay, son 2 meses, ¿no? Estamos en la tercera recién. Suponemos, más o menos es lo que decimos siempre, la escasa población de Montevideo, la proximidad de Argentina, siempre hicieron un poco rentable los títulos que ya circulaban en el mercado para editarlo y cuya impresión no parecía agregar nada al libro, ¿no? Pienso en notas, estudios, como va a ser el caso de esta edición, o ilustraciones, que también con Elena lo hemos hablado muchas veces, que pueden agregarle al libro algo que haga que sea válido darlo otra vez en el lugar, ¿no? Sabemos sí, y eso bueno, es una materia interesante, que el Quijote estuvo en los inventarios de la primera biblioteca particular de Montevideo, los primeros que se conocen, entre 1780 y 1810. Esos inventarios ya registran ejemplares del Quijote en las bibliotecas de Cipriano de Mello y de Francisco Ortega y Monroy. Habrá otros, no tenemos documentación, ¿verdad? Y lo leyeron y se refirieron al Quijote Pérez Castellano, Damaso Antonio Larrañaga, no de los padres, ¿no? De la patria, digamos. Incluso es posible que Artigas lo haya leído, siempre juego con esto porque me encanta la idea, porque la biblioteca de Ortega y Monroy estuvo depositada en la casa del padre de Artigas, en la estancia de Martín José de Artigas, entonces allí podría haberlo leído, ¿verdad? Entonces, que un diario de gran tirada, creo, ¿no? Como la Colonia Española, eso Susana sabe más, lo publicara por entregas, aunque no necesariamente nos hable de la demanda, porque parece que podría haber una demanda, sí sabemos que hay una divulgación bastante masiva y una temperatura cultural favorable, diríamos, ¿no? La Colonia Española en Uruguay quería ser muy numerosa, yo lo que encontré fue un censo en 1882, así una primera que dice que la mitad de la población residente de Montevideo era extranjera
y en 1908 que los españoles eran el 30% de los inmigrantes de todo el país. Es algo que no nos sorprende, pero igual las cifras siempre interesan, ¿verdad? Entonces, bueno, parece bastante lógico que el inmigrante español fuera un receptor interesante de Quijote y se interesara en ese libro como que ya era considerado así, ya venía con esa como quinta esencia o trasunto de la nación o la patria española, digamos, ¿no? Eso ya venía desde el siglo XIX. Entonces, bueno, el proyecto de edición estaba respaldado por este grupo de comerciantes prósperos, cuyo órgano de prensa buscaba la integración hispano-uruguaya, como bien decía Susana, y el auspicio, por lo que pude ver, de valores políticos conciliadores, ¿no? Con una base genérica de republicanismo, pero en general conciliador, ¿no? Respecto a Salambrí, sabemos que además del coleccionista era un devoto, y creo que son cosas que no van separadas. Creo que su labor de reunión y preservación son consecuencias de su índole religiosa general, ¿no? Su exilio y su dedicatoria, su donación. Sabemos que era un cultor del libro y la lectura, con una fe en la letra impresa en general y en el Quijote como lectura edificante en particular. En la facultad que yo trabajo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, hay varios libros donados por Salambrí y que todos hacen una referencia importante a la facultad como el lugar cultural que la facultad ubicaba en su imaginario, ¿no? Representaba en su imaginario. Entonces, pienso que esa elección da cuenta de las convicciones de una época. El coleccionismo de Salambrí fue peculiar, pero fue también marca de una época. Hubo otros en América, en España, también en Uruguay, como Orlando Fico, y algún otro en el interior del país, por lo menos, que no tengo los nombres, pero sí tengo algún rastro, ¿no? Entonces creo que esa devoción religiosa, ese catolicismo, comprendía esa idea de España como madre patria, ¿no? Ciertos valores asociados a una manera de concebir la cultura y la nación española con los alcances políticos que eso conllevaba en la época en la que él desarrolló su actividad, que además en buena medida coincidió con el franquismo. Entonces también tenía una connotación bastante polémica para otros sectores. Me interesó y creo que estaría bueno recuperarlo también en este momento, la cuestión de la representación colectiva de lo que significa un escritor y su obra, y sobre todo justamente las apropiaciones, a veces de sectores muy contrarios, ¿no? La disputa por un escritor importante, un clásico como Cervantes y el Quijote. Entonces, Quijote es un caso paradigmático de un libro que supera todas las diferencias ideológicas y que aparentemente está como por encima de las disputas, digamos, es disputado, pero a su vez sortea con cierta ligereza las diferencias, ¿no? Por ejemplo, pensando en esas zonas ideológicas enfrentadas, en 1888, o sea, muy cerca de esta edición de Quijote, tenemos un Don Quijote Oriental, satírico oblé, con una revista, Don Quijote Oriental, que representaba en un estado casi puro un mito ya organizado, que era el Quijote de izquierda, digamos, ¿no? Que había ido y vuelto del Atlántico, primero representando el republicanismo liberal, con muchas revistas Quijote, ¿no? En América y en España. Después el anarquismo y el socialismo, ¿no? Esa idea bueno, hasta la 80 resistencia aparece el Quijote en ese vehículo de decir verdades, de poesía de protesta, ¿no? Yo he traído unos ejemplos, muy conocidos, ¿no? En el 900, Ángel Falco o Emilio Frugoni, dos mencionar los mejores de la época, con poemas mencionando el Quijote como representante del cambio social, de las propuestas revolucionarias, o a Ferreira, ¿no? Que toma el Quijote como un eje para establecer sus ideas de heroísmo de valor y heroísmo de éxito, ¿no? Entonces, contrariamente a esto, también hay apropiaciones del Quijote de posiciones hispanófilas, conservadoras, en general el hispanismo
uruguayo del siglo XIX y XX fue más bien nostálgico y conservador, ¿no? Yo había traído una cita de Josefina Ludwig que siempre me sube, es muy polémica también, como fue ella, pero que sirve para pensar esto de apropiaciones enemigas, ¿no? Dice, los textos clásicos, dice Josefina Ludwig, que parecen decir siempre lo que se quiere leer. Eso parece que no se ve el Quijote. Textos dóciles a las mutaciones. Interesan porque constituyen campos de lucha donde se debaten sistemas e interpretaciones enemigas. Su revisión periódica es una de las maneras de medir la transformación histórica de los modos de lectura, un objetivo fundamental de la teoría crítica. Porque una de las preguntas es qué hacemos nosotros con todo esto, o sea, ¿para qué nos sirven? ¿No? Y bueno, después la gran figura de Rodó, que siempre vuelvo a Rodó con el Quijote, que parece como que Rodó toma esas dos tradiciones enemigas y las logra mezclar en una versión bastante interesante, porque también queda como por encima, ¿no? En un mismo gesto, en varios textos que tiene Rodó sobre el Quijote, logra abrazar esa tradición hispánica, pero a su vez distanciándose de la España monárquica, señorial, que de algún modo podía generar más, más distancia en el Uruguay republicano del anciano, el Uruguay machista también, ¿no? Entonces, creo que eso también le da perdurabilidad. El texto, todos los textos, a pesar de uno en particular, pero en realidad son todos, le da perdurabilidad al mito del Quijote también en la izquierda, porque va a ser retomado más adelante. Ahora, me parecía interesante comentarles a ustedes, que es un poco lo que voy a intentar hacer para el libro, una descripción nada más de las dos ediciones oficiales sobre dos del Quijote, ¿no? Pensemos por qué también, ¿no? Pero eso se lo dejo para que ustedes retiren alguna hipótesis. Pensé después que la otra edición que todos hemos visto en las aulas son aquellas del país que salieron en el 2000, bueno, muy acordes con la economía de la época, chiquitos, aquellos azules, que las vimos todos, que fueron muy usadas por nuestros estudiantes, pero una edición, digo, muy mala por muchas razones, y creo que ni siquiera impresa acá, pero bueno, no lo tomo como una edición, obviamente, podría considerar. Después, en cuanto a ediciones oficiales, en 1947, 400 años del nacimiento de Cervantes, y acá los centenarios, las fechas son clave, ¿verdad? El Ministerio de Instrucción Pública publica una selección de fragmentos, no publica todo el Quijote, una selección de fragmentos. ¿Qué me interesa en la selección? Eso, bueno, pues si alguno quiere, les puedo comentar qué capítulos y por qué para mí, o una idea de por qué se editan, pero sobre todo un prólogo que es de Rodó, ¿no? El prólogo es un texto precioso de Rodó, que es el Cristo de la Juneta. Abraza esas dos tradiciones, ¿no? El catolicismo y el liberalismo republicano con ese Quijote Cristo, testificado. Es un mito que no lo inventó Rodó, viene de antes, Rubén Darío y antes también. Pero lo hace nuestro, ¿no? Lo incorpora a nuestra tradición, justamente en un Uruguay fascista y laico, ¿no? Y después la edición de 1966, que es la única edición completa oficial, 350 años de la muerte de Cervantes. Es, por supuesto que vamos a ver luego lo de la fecha, pero me interesaba recuperar el contexto. La colección sale la edición sale de una colección Autores de la Literatura Universal. ¿Quién era el ministro? Pivel de Houto, ¿no? Entonces, un periodo de oro para la edición de textos por parte del Estado, ¿no? Y una colección concebida con un criterio muy amplio. Y además, miren la formación del Consejo Editorial, destacadísimo. Pivel de Houto, que les mencioné, María Julia Ardano, Dionisio Trillo Páez, Domingo Luis Bordoni. Entonces, bueno, ya para los conocedores de la época ya dice mucho, ¿verdad? Es una edición basada en la última española de la época, la última publicada en Madrid, hablada por la Academia, por la Real Academia de España. Entonces, digo, solamente recuperar ese contexto como ver, bueno, sería bueno ver si la Academia Española editó algo más y se edita el Quijote acá, ¿y con qué más? ¿Dentro de qué lista? Eso también es fantástico, porque fíjense la lista que integra Lope de Vega, Marco Aurelio, José Martí, esos eran los mexicanos, ¿no? Platón, el Inca Garcilaso, Póncolo, Corvo, Sarmiento, Séneca, Hudson, Unamuno.
Entonces es como todo el canon europeo occidental, pero integra el latinoamericano, poniéndolo en un nivel de ese estándar clásico que a mí también lo reivindica y lo promueve esta edición. Bueno, y para terminar, frente a la invitación de Elena, me costó decidir en qué podía contribuir yo a esta edición. Y me parecía que la idea era como de refrescar el clásico, que es un poco bueno, lo que intento hacer recuperando el tema de la recepción, ¿no? Mediante la recordación de sus usos históricos, o sea, cómo se leyó, por qué, qué contextos, en la escasa medida que lo podemos advertir desde nuestro lugar de lectura, porque también estamos significando como tal, ¿no? Y dando cuenta de las distintas perspectivas del texto y sus símbolos, el cervantismo y el mito quijotesco ponen en juego. Buenas tardes a todos. Agradezco la posibilidad que me dio el CDI y también la tenacidad de Elena, ¿no? Que no hay posibilidad de decirle que no, porque ella pone pasión, pone entusiasmo y creatividad y me involucró en esta tarea que es realmente interesante, porque todo lo que tiene que ver con Cervantes lo es. Yo aporto exclusivamente al libro un estudio sobre un episodio del Quijote, que es el episodio de la cueva de Montesinos, en la segunda parte del Quijote, que siempre me pareció un episodio fundamental y que es inseparable de uno anterior, al cual hago referencia en el artículo, que es el encantamiento de Dulcinea por parte de Sancho Panza, en el capítulo 10 de la segunda parte. Si bien yo me centro en la cueva de Montesinos, es indudable que dicho episodio no tendría todo el sentido que tiene, no podría incluso haber sido escrito si Cervantes no hubiese antes escrito el encantamiento de Dulcinea por parte de Sancho Panza. Yo creo que ahí, en el episodio del capítulo 10 del encantamiento, se produce una verdadera peripecia sobre todo interior, que enriquece aún más el personaje de Don Quijote. Me parece que la primera parte del Quijote, que ya es la fundación de la novela moderna, pero la segunda es la refundación y más en profundidad todavía. En la primera parte de la novela, o cuando terminó la primera parte de la novela, es probable que se le planteara a Cervantes, es probable, de atrevido, no sé lo que pensaba, pero es probable que se le planteara a Cervantes un problema, sea de manera intelectual, sea de manera intuitiva, un problema. Y el problema era, y constituía una verdadera amenaza para la riqueza y la profundidad de la novela, cómo introducir variantes en una segunda parte sin repetir sin repetir el esquema de los episodios de la primera parte. La primera parte lo que abundan son los episodios, todos lo sabemos, en que Don Quijote lee la realidad a partir de lo que él leyó en las novelas, y entonces, como todos sabemos, los molinos son gigantes, las prostitutas son damas, las ventas, terribles ventas, en la época las ventas de los caminos se les llamaba el purgatorio, porque la gente de la época decía que si uno sobrevivía una noche a una venta de los caminos, a la comida, a la pésima, al pésimo trato, al peligro de la gente muy especial que se reunía en la venta de los caminos. Bueno, si uno sobrevivía a todo eso y encima a todos los insectos que se encontraban en la venta, ya tenía el cielo ganado, por eso era el purgatorio.
era el tránsito. Bueno, esas ventas que son como la encarnación misma de la realidad más cruda, más brutal, más miserable. Esas ventas de Don Quijote, como todos sabemos, las veían como castillos. Y el problema es que justamente la realidad era obstinada y seguía siendo lo que seguía siendo, y no lo que Don Quijote creía leer a partir de las novelas de caballerías. Los molinos seguían siendo molinos y todo lo demás también. Y eso generaba, por término general, el problema de las tremendas golpizas, apedreas y todo lo demás que recibe Don Quijote. Muchos autores modernos, yo lo digo en el artículo, muchos escritores de bestseller modernos no se hubieran hecho ningún problema, hubieran seguido repitiendo el esquemita que daba resultados, ¿no? Ve algo que no es, lo aporrea, lo golpea, reacomoda su mundo, porque Don Quijote se queja siempre de los encantadores, esos magos que intervenían en todas las novelas de caballería. Don Quijote se queja mucho de los encantadores, pero en realidad los encantadores le vienen muy bien, porque le solucionan el problema. La venta seguirá siendo venta, el molino seguirá siendo molino, la gente seguirá siendo la misma, las piedras también, y los palos que le dan también, pero tiene a los encantadores. Y él siempre soluciona el problema por ahí. Los encantadores van transformando los gigantes en molinos, etcétera, etcétera, para privar de la hazaña. Y entonces, por eso digo que los encantadores son muy serviciales para Don Quijote, a pesar de que él se quiere en muchos de ellos. Y el problema que ahí se plantea, y que creo que se le debió plantear a Cervantes, es, bueno, ese manejo que podía caer, no cayó, pero podía caer en la repetición del esquemita que funcionaba y que era divertido. Recordemos que el Quijote fue leído como un libro cómico al principio y nada más. Medio de golpe y porrazo por los primeros lectores. ¿Cómo darle al personaje otras dimensiones, aparte de las ya muy ricas que le había dado? Y nada mejor que el encantamiento de Dulcinea, porque sin saberlo, sin pretenderlo, Sancho hiera a Don Quijote en el centro mismo de su fe, porque si Dulcinea es la dama por la que se hacen las hazañas, por la que todo tiene sentido, ha sido encantada, ha sido transformada en una vulgar, grosera, nada distinguida, campesina. En definitiva, si Dulcinea ha vuelto a ser Antón San Lorenzo. Entonces, ¿qué le queda a Don Quijote de la misión que ha emprendido, que él siente que tiene que realizar? Si todo el sentido de la lucha del caballero siempre viene del servicio a la dama. Y por eso Don Quijote, y por eso Cervantes en definitiva, escribe después el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos, porque allí Don Quijote se enfrenta a la visión degradada, grotesca, del mundo caballeresco. El mundo caballeresco en el que nada es lo que parece, donde el andarte tiene el corazón seco y amojamado, donde otra de las famosas damas de la caballería, Belerma, es un ser consumido, viejo, feo, que ya no puede inspirar nada, las damas siempre eran jóvenes y bellas, y donde en definitiva Don Quijote se vuelve a encontrar con la campesina que Sancho le dijo que era Dulcinea, y sigue viendo a la campesina, y sigue viendo a la campesina. Eso va a explicar después toda la evolución en el resto de la segunda parte por parte del protagonista. Un protagonista que a partir de ahí ya no es tan fuerte interiormente, ya está como consumido interiormente, que
le paga a Ginés de Pasamonte los destrozos que le hizo en sus muñecos, en su retablo. ¿Cuándo Don Quijote en la primera parte paga algo? ¿Cuándo se siente responsable de hacer daño a la realidad? Pero en la segunda sí, pero es después. Es un mundo ha sido herido en el centro por eso. Y Don Quijote se va a convertir también un poco en el bufón de los duques, y de ahí toda la evolución. Por eso yo diría que en realidad a Don Quijote no lo derrota el caballero de la Blanca Luna, por supuesto que sí, el episodio es innegable. La verdadera derrota de Don Quijote es responsabilidad de Sancho, que le encantó a Dulcinea. Lo que hace el caballero de la Blanca Luna es destruir lo que estaba por destruir, pero ya era un Don Quijote consumido. Si Dulcinea es una campesina y que no tiene modo de volverla a convertir en dama, y no tiene, entonces él, de a poquito, en esa segunda parte de la novela, a partir de esos episodios, vuelve a ser Alonso Quijano. Alonso Quijano empieza a crecer otra vez dentro de Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote se inventó una dama para poder vivir lo que no había vivido durante 50 años, como Alonso Quijano. Y si la dama no es más que una campesina, entonces, otra vez, en las fugas de Don Quijote se escapa un par de veces, huye, en el hecho de que se resigna a ser casi un bufón de los duques, o en el hecho de la envidia que demuestra cuando Sancho lo nombra para gobernar la ínsula, y en otros episodios en que paga reparaciones, como a Ginés de Pasamonte por los daños que le hizo a sus materiales. En todos esos reaparece lentamente la figura de Alonso Quijano, que de alguna manera se topó otra vez con la realidad de una campesina en donde él había querido ver una dama, y a partir de ahí nada lo puede rescatar a Don Quijote. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Elena por esta hermosa invitación y también por darme la posibilidad de compartir y aprender de un montón de aspectos que rodearon el proceso cultural, histórico de esta edición tan interesante, ¿no? Con las colegas de la Universidad de la República y de Montevideo tenemos una larga tradición de intercambio de proyectos conjuntos y bueno, es un placer sumarme aquí con mi lectura, ¿no? Cuando Elena me propuso contribuir con un trabajo que resultara inédito, primero fui a lo grande que voy a hacer algo especialmente, los tiempos no me dieron, la universidad pública todo el tiempo nos obliga a estarnos reprogramando y entonces pensé que iba a resultar perfecto para empezarlo, un trabajo conclusivo que tenía inédito, producto de una serie de estudios del grupo de investigación que coordino en Buenos Aires, ¿no? En ese grupo de investigación durante varios años habíamos estado investigando lo que nosotros denominábamos la estética cervantina de Senectud, es decir, cómo y si es posible pensar que dentro del corpus de escritos de Cervantes hay un impacto generado por la situación de intuir la inminencia de la muerte, es decir, cambia la estética, cambia la visión del mundo, cambia el producto que se ofrece porque intuimos que estamos
ante nuestros últimos tiempos. Una serie de trabajos me fueron permitiendo ir desilvanando esta temática. Son muy ilustrativos en este sentido varios de los prólogos que se van incorporando a las obras cervantinas. El más conocido de todos es, por ejemplo, el del Persiles, y se dice que se escribe el día antes de la muerte del mismo Cervantes. También el hecho de cómo cierto tipo de temáticas ingresan a la ficción con una pujanza y un poderío inusitado para lo que era la estética cervantina. Por ejemplo, en las últimas novelas de Persiles hay una superabundancia de decesos, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar muy acostumbrados a que en las novelas contemporáneas hoy día muchos personajes mueran, o hablen de la muerte, o hablen del suicidio. Bueno, en esa época no es normal, y no es normal en Cervantes. En el Persiles es algo así como un recorrido por un montón de lápidas y tumbas y entierros. También habíamos detectado como otra de las variables recurrentes y obsesivas en esta escritura es situaciones de asesinatos de personajes. Es decir, y esto lo vinculábamos con una distinción metapoética, que es también la pregunta de cuándo es necesario matar a la criatura que hemos pergeñado. Es decir, cuánto tiempo, cuánta soga le damos a ese personaje para que siga existiendo en la ficción, ¿no? El Persiles, por más que a muchos les pueda parecer escandaloso, es casi una suerte de reality a mano letra, ¿no? Porque capítulo a capítulo uno sabe que a alguien van a matar, o sea, alguien va a desaparecer de la ficción, ¿no? Bueno, a partir de estas evidencias, además de un impacto muy notorio de lo que podría definirse o pensarse como una estética paulina, es decir, la meditación del tiempo perfecta, el pensamiento por el tiempo de las postrimerías, ¿no? En una reflexión que quizás hasta ese entonces, por más que pueda parecer obvia, nunca había tenido, y es que es esa contradicción que muchos lectores podemos asumir cuando pensamos en el Quijote. Si nos dicen de qué trata el Quijote, le decimos, bueno, lo distintivo es que es alguien que está loco, ¿no? Sin embargo, desde esta eje de lectura que yo venía trabajando, lo más distintivo, me animo a decir, es que es un personaje anciano. Porque en el sistema literario de ese entonces, el protagonismo no es propio de los adultos mayores, que nos han acostumbrado a decir hoy, o de los hijos, ¿no? Es decir, este tipo de figuras no ingresan en la coordenada imaginaria de la representación con un estatuto y un nivel de legitimación que los valide para ser el centro de algún tipo de trama. Entonces yo dije, el escándalo más notorio, en gran medida, es ese. Es decir, es un protagonista que en sus últimos días, cuando ya lo único que quedaría es vegetar en ese lugar perdido, en La Mancha, decide que en realidad es hora de hacer, es hora de transformarse en alguien diferente. Entonces, mi lectura apunta a hacer un rastreo de cómo en la prosa cervantina, desde la Galatea del 1585 al Persiles, la representación o la figuración de adultos mayores y de protagonismo de figuras adultas va cambiando, ¿no? En el primer estadio uno puede encontrar el ejemplo palmario de lo que hubiese sido la norma en ese entonces, que por ejemplo la Galatea. La Galatea es una ficción pastoril y ese tipo de narrativas muy gustadas y muy aceptadas por el público de entonces es algo así como el territorio de la juventud triunfante, porque parece existir cierto consenso táctico
de que para que exista aventura, para que exista circunstancias imprevistas, para que el amor y el romance y el amorío puedan devenir temática narrable, es necesario que papá y mamá no estén. Entonces, todas las figuras talentales en el mundo de la Galatea no existen. O sea, lo propio de la ficción pastoril es un mundo sin generaciones, ¿no? Y si hay alguna figura parental, es para armar lío, ¿no? Es decir, el padre de Galatea, todos los personajes nacieron ya, y no sabemos que tienen progenitores, pero bueno, el padre de la Galatea es inventado porque, y aparece en algunas circunstancias, porque ha dispuesto casar a Galatea con un pastor foráneo, el pastor lusitano, ¿no? Y eso genera el caos, la gran crisis en la trama, ¿no? En realidad, los padres, si existen, por eso los representan ese tipo de ficciones, son para generar problemas, ¿no? Porque lo que explora ese tipo de escritura son precisamente todas las condiciones de posibilidad que en el sistema sociocultural de entonces están invalidadas. Básicamente, la libertad ligada al matrimonio, la libertad ligada a las elecciones vitales, y para eso necesitamos que papá y mamá, los progenitores, tutores o encargados de estas figuras no existan en la ficción, ¿no? Veintitantos años más tarde, nosotros vemos, por ejemplo, que en las novelas ejemplares esto no ha cambiado mucho, es decir, tenemos en cuenta también que en esta evolución de tantos años después, también Cervantes va envejeciendo, ¿no? Es decir, cuando Cervantes lanza el Quijote en 1605, ya hace 20 años que no se conoce escritura de él, ¿no? Es decir, es alguien que retorna, alguien que regresa al sistema literario de entonces, ¿no? Y es una apuesta muy simbólica y muy sintomática a apostar por un personaje anciano, ¿no? Y esto vamos a ver cómo esto de ser una anomalía empieza a ser una invariante. ¿Por qué? En las ejemplares que son de unos años posteriores, son de 1613, vemos como que los padres y madres empiezan a existir, pero empiezan a existir como regulatorios, ordenadores de desenlace, ¿no? Los protagonistas juveniles tienen peripecias varias, se resuelve la trama y muchas veces la trama se resuelve porque en el final aparecen los padres, ¿no? Pensemos en la industria fregona, en la española inglesa, bueno, y la gitanilla y muchas otras más, ¿no? También Cervantes no se conforma con esto y empieza a problematizar incluso la categoría del personaje, ¿no? ¿Por qué los personajes tienen que ser siempre personas? Entonces tenemos el coloquio de los perros con protagonismo animal, ¿no? Y también en el coloquio de los perros, si uno tuviese que pensar en otro tipo de figuras protagónicas, tenemos que admitir que Cervantes empieza a gustar de la idea de que los protagonistas o coprotagonistas resulten ser figuras que se desmarcan del horizonte de previsibilidad. La bruja Cañizares, que es una anciana hechicera, y Maúdes en el final, que es un predicador limosnero, son ancianos también que operan desde dos hospitales opuestos que organizan la trama. Es decir, Cervantes internamente está haciendo que gran parte de la diferencia de su escritura se regule también por un pensamiento contrario a la dominante, contrario al sistema de entonces, de quienes pueden ser protagonistas de ficciones, ¿no? Esto en 1615, con la segunda parte del Quijote, se potencia y también vamos a encontrar al interior de 1615 muchos coprotagonistas o protagonistas secundarios que tienen tanto peso como quizás como Don Quijote en las secuencias mínimas en que intervienen, que son ancianos, ¿no? Doña Rodríguez, la madre de una hija burlada por un prestamista que auxilia a los duques,
es una anciana que también reclama como Don Quijote, como si fuera un Don Quijote con falda, un destino distinto para su vida, ¿no? El padre del caballero del Verbo de Gabán, bueno, son todas figuras mayores. Estamos corriéndonos, advertimos cómo progresivamente Cervantes no apuesta por la solución fácil, que es un protagonismo juvenil, ¿no? Sino pensar aventuras donde los que tienen las aventuras, en todo caso, estamos incorporando un gran número de posibilidades, que son los mayores, ¿no? Los que son mayores que los jóvenes. Y esto en el Persiles, que es el texto que sale en forma póstuma y cuyo prólogo se decía escrito el día antes de su muerte, estalla, ¿no? Estalla porque entre las grandes anomalías del Persiles es que los protagonistas, en primer lugar, empiezan a tener familias, ¿no? Desde el libro 1 sabemos que muchos personajes se salvan porque se salvan como familia, ¿no? Antonio, Ricla, el joven Antonio y Constanza pueden salvarse de la isla bárbara, salir y regresar a la civilización porque funcionan como familia. Es decir, se empiezan a explorar en la ficción los vínculos intergeneracionales. ¿Qué significa integrar una familia? ¿Qué significa ser hijo o ser padre? Otra variable que empieza a notarse es cómo, a contrapelo de lo que sería la percepción comunitaria, social, cultural de entonces sobre la vejez, empiezan a haber contraejemplos de lo que sería la dominante social de entonces, que es la gerontocracia triunfante, ¿no? Hay un ensayo sobre la historia de la vejez muy lindo de Georges Vinoy, que dice que en el Renacimiento, con el Renacimiento, se abre con el triunfo de la juventud, porque todas las monarquías, desde Carlos V en adelante, son niños, prácticamente, y que se termina consolidando en el cierre del siglo XVI con todos los grandes adultos mayores, Felipe II ahí empezando el pelotón, y que se genera un fenómeno respecto de la vejez muy particular, que es que en todas las series literarias los viejos son denostados porque se odia la vejez, pero se respetan los viejos con poder. Bueno, es decir, hay como estándares de maduración que nos pueden resultar muy próximos, incluso hoy día, ¿no? Es decir, y Cervantes empieza a trabajar con estas circunstancias, ¿no? Monarcas que, por ejemplo, son decrépitos, como el rey Policarpo, ¿no? Figuras de adultos mayores que pueden ser buenos o malos. Y esto es una variable interesante porque Cervantes empieza, así como se desmarca del estereotipo generacional, se desmarca de la idea de construir estereotipos definidos etariamente, es decir, los viejos no son todos iguales, ¿no? Entonces tenemos padres buenos y padres que mejor perderlos, ¿no? Madres buenas y madres horrorosas, todo a lo largo del Persiles. Y una tercera variable es la variable de aquellos que, a diferencia de los protagonistas que tienen esa aventura privada, ¿no? Una aventura privada que Persiles y Sigismunda dicen ser hermanos, en realidad son amantes, ¿no? Con lo cual el problema de los vínculos familiares está otra vez en primer plano. Frente a estos que tienen una aventura privada, están todos aquellos que, sin ser ancianos, son adultos mayores que los protagonistas y que parecen algo así como los que han descubierto que se puede ser un profesional de la aventura, ¿no? Es decir, los que todo el tiempo viven en estado de aventura, porque son los que han descubierto que la aventura también es una matriz que va definiendo las posibilidades de realización de la propia vida, ¿no? Entonces, esto me resultaba muy interesante porque me conducía a una conceptualización, a una reflexión de una categoría que repetimos muchas veces y que no pensamos, ¿no?
que es ¿qué entendemos por aventura? ¿No? Es decir, yo enseñé durante un montón de tiempo el Quijote, he trabajado, he indicado el eje de las aventuras. Bueno, ¿hay teorizadores de la aventura? Sí, efectivamente lo hay. Hay aportes interesantísimos de Simmel, hay lecturas de Yankelevich y hay un texto muy reciente también muy lindo de Agamben, ¿no? Es decir, que van a pensar básicamente la aventura como la idea de un reporte sobre el fluir de la continuidad, ¿no? Es decir, cuando alguien dice una aventura o tengo una aventura o vamos a vivir una aventura, es básicamente algo que se recorta de lo previsible, es decir, como si hiciéramos una taracea en el eje del tiempo, en el eje de la cotidianidad, de nuestros horizontes de expectativas. La idea de que la aventura siempre se sabe cómo empieza, pero no cómo termina, por eso es una aventura, y la posibilidad de que en función de la aventura podamos pensar muchas otras categorías, ¿no? Como por ejemplo el amor, el arte y básicamente la vida. Es decir, me parecía sumamente interesante en este rastreo de por qué a Cervantes me interesa revalorizar protagonismos de adultos, que en todo caso no están indicados de hecho o de derecho, sino que en cada caso habrá que ver cómo es ese adulto. ¿Por qué hay una revalorización de la idea de un adulto que tiene derecho y puede vivir aventuras, ¿no? Porque no es cualquier adulto, no es un adulto representado que se queja, que está enfermo? Bueno, un montón de cosas le pasan a Don Quijote, pero Don Quijote básicamente lo que reclama es el derecho a ser protagonista de aventura, ¿no? Y que esto me parecía quizás como uno de los mensajes de lectura, de sentidos de lectura que se podían entender, de consultar las obras cervantinas, porque uno puede traer también una valoración de lo que significa vivir, ¿no? Es decir, para este escritor en sus últimos años, el desafío de la aventura, el desafío de crear, el desafío de pensar siempre, incluso siendo mayor, porque Cervantes, para el sistema literario de ese entonces, es el anciano, ¿no? Si uno mira, hace una periodización de quiénes son los autores que publican, todos tienen como 40 años menos, 30 años menos, son los años de consagración de Lope, son los años de emergencia posterior de Calderón, que es un niño, ¿no? Entonces, son los años de grandes poetas, y él es básicamente de los que nos ha llegado a nosotros el único gran prosista supérstite, ¿no? Quizás de la misma época sea Jiménez Pérez de Ita, pero bueno, no tiene el mismo peso para nosotros, ¿no? Y Mateo Alemán, que termina autoexiliándose en México, ¿no? Es decir, es un ingenio que ha quedado sin pares, sin interlocutores, que debe acostumbrarse en ese retorno a la arena literaria a lidiar con esa diferencia que son sus mayores años, ¿no? Y a ver cómo se posiciona, ¿no? Entonces, me parecía interesante para esta edición homenaje pensar también en estos desafíos que el mismo Cervantes asumió y que el mismo Cervantes a su manera ha representado, ¿no? Que es que el desafío de existir, de pensar, de crear, no está limitado por la edad, tampoco por nuestras realidades opresivas en algunos casos. Muchas gracias. Bueno, antes de dar cierre a este acto de homenaje, quiero dejarles unas palabras de saludo del director de la
Voy a sacar el micrófono y les voy a explicar prácticamente funciones. Hola, muy buenas tardes. Soy Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Pido disculpas y me excuso por no estar presente en este acto por motivos de salud familiar. Me impiden estar presente físicamente en la biblioteca, pero por lo menos a través de este mensaje me gustaría acompañar, adherir y al mismo tiempo felicitar a los organizadores, al Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, el CEDEI de la Universidad de Montevideo, en este acto homenaje a la primera edición completa de El Quijote de la Mancha, publicada en Sudamérica, nada más y nada menos que fue en Montevideo, en 1880, y obviamente con la promoción del gran cervantista uruguayo Arturo Sanabria, cuya colección de archivo se remonta